Se hacen muchas comparaciones señalando que las Fuerzas Armadas son privilegiadas, ya que tienen un sistema de pensiones diferente al existente para los civiles. Estas aseveraciones son arbitrarias, ya que los datos y cifras no se refieren a un mismo concepto y no son comparables entre sí, principalmente porque tienen objetivos distintos a las pensiones de vejez de seguridad social. Por otra parte, no consideran aspectos inherentes a la vida de un uniformado. Veamos a lo que me refiero. En primer lugar, la carrera militar es una profesión única y específica, que conlleva exigencias y costos que no permiten su comparación con otras carreras. Su desempeño se desarrolla en ambientes riesgosos, lo que ha sido demostrado no solo en las guerras que marcan nuestra historia, sino que también en las catástrofes y emergencias, lo que implica dar la vida si fuese necesario, donde las Fuerzas Armadas son las que generalmente asumen el control de estas hasta que se hayan superado, existiendo una exposición a diario, priorizando la vocación de servicio por sobre la natural necesidad de preocuparse de los suyos. Alguien se pregunta qué pasa con la familia de los uniformados frente a una catástrofe natural cuando mujeres y hombres deben ir en ayuda de otros chilenos. Para ellos no hay derecho a elegir, solo cumplir. No hay pago de horas extras ni días libres de recompensa. No tienen una jornada laboral definida y su disponibilidad debe ser inmediata, pudiendo ser llamados sin previo aviso a sus unidades y por lapsos prolongados, por lo que su capacidad de viajar o pasear en familia es limitada, algo tan natural para muchos. Un gran número de los miembros de las Fuerzas Armadas se han perdido los nacimientos de sus hijos y no han podido estar presentes en funerales o festividades de sus familiares directos. Están sometidos a largos periodos alejados de su hogar, principalmente por campañas o navegaciones. Por ejemplo, un marino en promedio acumula 15 años embarcado en su carrera. Asimismo, las constantes guardias a las cuales se encuentran sometidos son otra característica de la función militar, las que en un promedio de cada 5 o 6 días los hace pernoctar fuera de su hogar. En la vida civil las horas extras son pagadas en forma independiente. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no reciben un pago de horas extras cuando se encuentran de guardia, campaña o navegaciones. Solo en los primeros 4 meses de la pandemia, el personal de las Fuerzas Armadas desempeñó alrededor de 6,5 millones de horas extras, equivalentes a 81.359 millones de pesos. ¿Se imaginan cuánto le costaría al Estado si las horas extras fueran pagadas? Las Fuerzas Armadas son jerarquizadas e enmarcadas en una estricta disciplina. Un miembro de las Fuerzas Armadas está sometido a constantes cambios de ciudad. El impacto familiar es enorme, afectando muchas veces el desarrollo laboral de su cónyuge, ya que gran parte de las destinaciones no existen trabajos para ejercer determinadas carreras. Los hijos también se ven perjudicados por los reiterados cambios de colegio, generándoles problemas emocionales y académicos. En relación a los sueldos, un servidor de las Fuerzas Armadas recibe menos del promedio del mercado a igualdad de calificación y nivel de responsabilidad. Asimismo, sus salarios son inferiores que las de un empleado público del Estado de grado de sueldo y responsabilidad equivalente. De acuerdo al informe trimestral de la Dirección de Presupuestos, los promedios de sueldos en los niveles directivos, profesionales y técnicos de la Administración Central del Estado superan las remuneraciones que recibe el personal de las Fuerzas Armadas a un mismo nivel de responsabilidad y grado jerárquico en un 37%, 40% y 22% respectivamente. Por su parte, a nivel de jefe de servicio, el diferencial de remuneración es en promedio un 60% menor en las Fuerzas Armadas. Ese menor nivel de remuneración y ahorro que hace el Estado al pagar menores sueldos es el que se le devuelve al uniformado al término de su carrera, a través de su pensión. Ese momento que no se le pagó mientras estuvo en servicio, se le entrega como remuneración diferida. Dada la alta inversión que implica para el Estado la formación y entrenamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas, su sistema de pensiones busca, entre otros factores, lograr la necesaria motivación de sus integrantes, mantenerlos en sus carreras hasta que el Estado defina el término de estas. En otras palabras, es muy caro para el Estado que una persona entrenada decida migrar a la vida civil o retirarse anticipadamente, considerando la inversión que ha significado su formación. De esta forma, se explican las pensiones de las Fuerzas Armadas como una relación compensatoria por las menores remuneraciones que reciben sus miembros mientras están en servicio. En términos simples, a través de la pensión, el Estado le devuelve al servidor
el diferencial de remuneraciones que no le fue pagado mientras estaba en servicio activo. El sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas no es privilegiado ni injusto. Es una forma que Chile, como muchos otros países, retribuyen al personal en retiro de estas, por su abnegada vocación de servicio de toda una vida, por ese alto costo personal y familiar que no se le pagó durante su carrera.